¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es José Luis Muñoz, esto es Pulso 1111. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Saludos a toda la tribu querida que está aquí en Zoom, en Instagram, también en Facebook y en YouTube. Gracias por estar aquí, gracias por compartir su tiempo, su espacio aquí en Pulso. Antes de comenzar el Pulso de hoy, les quiero contar, les quiero recordar que este domingo a las 3 de la tarde vamos a estar con nuestra tercera integración, este evento que estamos haciendo todos los meses con respecto a un código, a un valor, una palabra. Y esta tercera instancia eh, corresponde al coraje, a ese salto al vacío, a esa posibilidad que cada cierto tiempo los humanos tenemos que darnos, querámoslo o no, que es de dar ese paso. Así que vamos a estar este día domingo a las 3 de la tarde con un montón de activadores de conciencia, incluido el invitado que está hoy día con nosotros. Vamos a estar conversando, comentando, hablando, sintiendo y en un tremendo ejercicio de conexión al final para integrar esto que es el coraje. ¿Qué es el coraje? ¿Qué es esa confianza que tarde o temprano tenemos que ir integrando en nosotros? Bueno, les quiero contar que el invitado de hoy día, él lleva más de 35 años en un proceso de crecimiento interno y colaborando también en lo que se ha denominado la nueva humanidad. Él es ingeniero de profesión, ingeniero comercial, y él generó hace ya un par de años un festival que se llama MCA, ¿ya? Mente, Cuerpo y Alma, acá en Chile, donde cada versión de este festival ha tenido casi 20.000 personas, ¿ya? Cada edición. Les quiero contar que para mí es un honor y un privilegio y un gusto tremendo tener a Edgardo Vogel acá en Pulso. Así que le vamos a dar la bienvenida, Edgardo, a Eddie. Ya lo encontré aquí. Hola. Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Un abrazo grande, José Luis. Gracias a ti, Edgardo, por compartir tu tiempo, tu espacio, tu vivencia aquí con esta tribu, con Pulso. Gracias por darte el tiempo también de estar aquí. Gracias por Contrario. compartir, querido mío. Eh, Primero que todo, me gustaría preguntarte, no sé si sean preguntas lo que surge hoy día, a lo mejor solamente va a Sí, ser una conversación que fluya. Pero hay una pregunta que yo no me gusta perdérmela, que tiene que ver directamente con a qué parte de tu infancia te gusta volver. la pregunta, aquí parte. ¿En qué momento? La verdad es que no me lo pregunto mucho. No tengo grandes recuerdos de la infancia, así como que sean inolvidables. Mm. Eh, no sabría responderte en realidad. No importa. Tengo buenos recuerdos desde el ingreso a la universidad. Tengo Mm. buenos, mejores recuerdos, porque he tenido los principales amigos vienen desde esa época, porque mi etapa de infancia, yo siento así, o sea, igual yo tengo mucho agradecimiento a mis padres, les agradezco todo lo que han entregado, pero yo era muy tímido, y muy introvertido. Y entonces lo pasaba bien solo en la práctica. No era hijo único, tenía dos hermanas, tengo dos hermanas, pero en el colegio, por ejemplo, no tengo buenos recuerdos, no lo pasé bien, Mm. porque tenía hartos complejos, era introvertido, era tímido, entonces me costaba tener relaciones sociales. eh, por eso que no, no tengo recuerdos así, quizás pueden ser las vacaciones. Ahí, en realidad ahora me empiezo a recordar. Eran vacaciones largas y en realidad mi papá tenía a su hermano y entre los dos siempre arrendaban enero y febrero en Viña. Entonces, esos 2 meses en realidad eran buenos recuerdos porque
me quedaba con mis primos y playa, flipper, juegos, tacataca, naipe. Sí, Wow. en realidad eran 60 días o más, que eran 5 colegios que eran maravillosos. Ahora me estoy Wow. acordando de esos tiempos bellos. Las vacaciones en la playa, porque me gustaba y siempre me gusta hasta el día de hoy el mar. Entonces hacíamos ahí, qué sé yo, cuántos piqueros, y nos estábamos en las olas, pero todo el día. Wow. Eso, José, ahora me acordé. Gracias por recordarme eso. Qué lindo. Mira, eso que nos comentabas, yo creo que a gran parte de las personas que están acá, o por lo menos a una parte, nos sucedió que no lo pasamos tan bien en el colegio, que muchos de nosotros hemos sido bastante tímidos. Y aquí les voy a contar algo también bien íntimo que yo no lo he contado antes. A mí me echaron del colegio y fui tan pillo, o no sé si pillo, pero estuve fingiendo que iba al colegio como 8 meses, Así, hasta que me pillaron. en la casa. Sí, ay, y claro, tampoco lo pasé muy bien. Y desde ahí, claro, yo creo que gran parte de lo que está ocurriendo ahora, lo que hemos llamado nueva humanidad, son justamente esos niños sensibles, ¿ya? Que han elegido defender justamente esa sensibilidad, porque es algo que tenemos todos. Querámoslo o no, es algo que ha estado presente en las culturas, en las civilizaciones antiguas, en los niños nuevos que están llegando. Y si hacemos una vista un poco rápida, las personas tímidas generalmente poseen una sensibilidad y un mundo interno bien grande, po. Tremendo, Sí, pues, tremendo. Y, exactamente. y es bien curioso porque se ha gestado también como una defensa anteriormente en el mundo antiguo. A mí me gusta hablar del mundo antiguo antes de esto que estamos viviendo, mundo ya pasado, que se premia mucho la competitividad, el que gritaba más, el que era más fuerte, el más grande, todo eso. Y, y desde aquí me gustaría tomar justamente una pregunta, Eddie. Tú estudiaste ingeniería comercial, ¿ya? Una carrera que es bastante cuadrada. Mm. ¿Qué te llevó a tomar un camino con respecto a la espiritualidad o con respecto al despertar de la conciencia? ¿Qué ocurrió en ese viaje? Bueno, mira, en el colegio no tenía idea de lo que iba a estudiar en absoluto. Fui muy mal alumno, muy flojo y con notas. No repetí nada, pero mal. Así que la ingeniería comercial fue esas circunstancias de la vida que uno no sabe cómo llegué a eso, porque eh, yo no tenía puntaje para entrar en ingeniería comercial, pero por distintas situaciones en un momento dado tenía que ir a la Escuela de Economía a inscribirme para una carrera de un menor nivel. Y cuando llegué a inscribirme, de repente ver en una sala que estaban corriendo un llamado de viva voz y había muy poca gente. Y ese llamado de viva voz era para ingeniería comercial y yo entré en el último puntaje para el segundo semestre sin saber ni leer ni escribir. Eh, y, y siempre cuando estaba en ingeniería comercial yo sentía que no iba a poder salir de ahí, egresar, porque no me sentía capaz, porque siempre había sido muy flojo. Así que eso fue un poco la carrera. Finalmente la terminé con un bastante grado de astucia, yo diría, con amigos ayudantes, en distintas formas. Y la inquietud yo creo que la tenía desde chico, pero principalmente por lo que tú dijiste antes, José Luis, en el sentido de que cuando uno está solo y es muy introvertido, como que uno se empieza a preguntar cosas. Yo me preguntaba cosas en la noche, principalmente cuando estaba en la pieza, respecto a... No podía comprender que no existiera nada más. Yo decía, no puede ser que, ¿cómo vamos a hacer este cuerpo? Y de repente nos vamos y se acaba todo. Ese era algo que me rondaba casi todas las noches siempre. Eh, no lo podía hacer. Y después ya más grande, eh, fue el año, hace, puchas, ya se me 42 años, más o menos 43 años, yo conocí, bueno, como son las situaciones de la vida, un amigo que conocí en la universidad,
un día, que nos hicimos hasta el día de hoy, es mi mejor amigo, me dijo un día, mira, te quiero presentar a una amiga que vive al frente mío de mi casa, que era una persona un poco mayor, pero que tenía onda, me dijo. Yo la conocí a ella, ella fue de partida como mi primera esposa, para que veas cómo son las cosas. Y nunca supieron en mi casa, tal como en tu casa no supieron que tú llevabas 9 meses, ellos no supieron que yo me había casado. Supieron al año que yo estaba casado. Porque, digamos, yo soy de ascendencia judía, de familias relativamente tradicionales. eh, y bueno, la que fue mi primera esposa era mayor que yo, no era judía. Yo me había ido, o sea, mis relaciones con papá no eran muy buenas, entonces no les dije nomás simplemente. Bueno, pero a través de ella conocí a Darío Salas Sommer, que fue un gran maestro chileno que falleció hace 3 años, que fue el creador tiene varios libros, creó el Instituto Filosófico Hermético, y me lo presentó ella y a través de él empecé a conocer la enseñanza. Eh, eh, en este caso, la filosofía hermética, pero que en el fondo es prácticamente lo mismo que es el trabajo interno. Y a través de él descubrí un poco el desarrollo del trabajo y ahí ya me conecté en el fondo a lo que, o sea, del momento que leí su primer libro, me di cuenta que la vida era mucho más que la vida común y corriente y desde ahí yo diría que no me despegué más, no me despegué más. Y empecé un trabajo bastante sistemático, interno, por eso lo que hablábamos anteriormente, antes de que partiera el programa, digamos, de lo que es una filosofía práctica, yo diría que lo que él principalmente Darío enseñó era desarrollar un trabajo, llegar a una espiritualidad práctica. Y yo lo he ido desarrollando durante estos 40 años y ahí me conecté y seguí la ingeniería comercial, terminé, entré a algunas empresas, trabajé en el Banco Santiago en un momento dado, que fue el Banco Santander después, en una empresa grande, en Philips, en Maquinaria Maco, pero ya llegó un momento que dije que no podía ya seguir, me independicé y ahí ya después me metí en el tema de las ferias y de ahí empecé paralelamente en un momento dado con la empresa que tengo actualmente ya muchos años en lo que es organización, decidí hacer un aporte constructivo a todo lo que yo he recibido a través de un área de desarrollo humano. Y ahí empecé ya a mezclar un poco la ingeniería comercial con el desarrollo humano y lo que es hoy día. Eh, Eso así como bien resumido. O sea, fue las circunstancias de la vida que increíble, uno a medida que va pasando el tiempo va viendo que todo se va haciendo intersecciones, tal como en la teoría de conjuntos. O sea, tú conoces a Claro. una persona, a través de esa persona conoces a la otra llegaste a tal información y te fue pasando tal cosa y uno puede ir integrando, va integrando todo. Eso es lo bonito también de los años. Vas integrando y vas viendo que todo tiene un sentido y también vas viendo cómo hay otros seres que de alguna otra forma te van dando señales o te van ayudando. O sea, por ejemplo, esa cosa de que haya entrado a una sala que habían 2 personas, un llamado de ingeniería comercial de la Universidad de Chile, es insólito. ¿Y cómo? ¿Por qué no había nadie? No. ¿Y por qué justo llegué en ese momento y entro? Y a través de eso voy conociendo el que fue y conocer al que fue mi maestro, mi mentor, es increíble. Y así se va suscitando todo. Por eso yo soy un convencido de que todo tiene un sentido, todo es por algo y que uno tiene que estar muy alerta frente a todo lo que la vida te va colocando, porque son oportunidades de alguna u otra forma y que hay que tomarlas. Wow. Oye, Eddie, y con respecto a eso mismo, porque cuando uno empieza a comprender y a entender y a ver esas señales que siempre están y uno las toma, la vida cambia, para Total. siempre. Mm. A mí me acuerdo que mi abuelo siempre me decía que había que estar muy atento, me decía, con las invitaciones.
Decía, siempre estés muy atento con las invitaciones porque es el momento donde tu vida va a cambiar. Te inviten a tomar once, te inviten a almorzar, te inviten a una fiesta, hay encuentros, hay reencuentros, uno conoce personas, uno toma decisiones, y es bien curioso porque eso ocurre. Po. Mm. Y ahora te escucho en haber tomado esa decisión que curiosamente no había nadie en la fila Claro, esperando esperando a Lady. en una Eh, tremenda carrera. sí, claro, en una tremenda universidad también. ¿No? Sí. Es bien curioso cómo Y, ocurre. y eso te va provocando, disculpa que te interrumpa, pero te va provocando desafíos, porque imagínate un tipo flojo con digamos que no tenía ninguna posibilidad de entrar, está ahí adentro en el comercial, eh, con con una mala base de matemática. Por ejemplo, yo los ramos, yo lo digo, ¿no? O sea, ya a esta altura, pero los ramos ya, qué sé yo, cálculo 2, probabilidades, ramos inferencia, ramos complicados, siempre me han ayudado otras personas. Por ejemplo, tenía amigos que estudiaban ingeniería y les decía, ayúdame, sé que tengo una prueba grande, y llegaban a la prueba y la hacían por fuera, y, y después yo iba a buscar la hoja y me la entregaban. Siempre encontraba aliados para, en situaciones. Entonces al final yo tengo confianza en la vida absoluta por todo lo que me ha sucedido. Siento que tengo unos angelitos que siempre me han como ayudado en los momentos, entonces, lo cual de repente ha sido malo entre comillas, porque ha sido bueno para trabajar la complacencia, es decir, ser muy autocomplaciente, porque si no, si esto igual va a funcionar. Entonces hay que tener cuidado. Bueno, y la vida igual te va poniendo después pruebas de otros tipos, pruebas materiales, pruebas emocionales, pruebas físicas, donde te va probando. Y ahí uno va viendo también las distintas pruebas. Wow. Oye, Eddie, y con respecto a eso, con respecto a esas pruebas, porque no creo que haya sido tan sencillo, o a lo mejor sí, esto de haberte movido desde la ingeniería comercial a generar un festival tan grande como lo es MCA, porque es tremendo. Mm. O sea, que cada edición tenga casi 20.000 personas, es impresionante. ¿Qué ocurrió ahí en ese viaje, en ese tránsito desde la ingeniería comercial, de haber trabajado en todas estas empresas grandotas, gigantes, ¿ya? A generar tu propio camino? Bueno, ahí se siguen dando como las intersecciones de la vida, porque yo trabajé en 3 empresas, tal como lo expliqué, y era muy ambicioso cuando joven y quería ganar mucha plata rápido. Y en mi astrología, en mi carta natal, me salía una luz roja frente a eso, que es una relación de Marte en Sagitario, pero mal aspectado. ¿Eso qué significa? Que querer las cosas rápido, pero ojo, ojo con la impulsividad porque te puede traer problemas. Y bueno, yo al querer ganar plata rápido, me metí en muchos rollos, me metí en la bolsa con mucha deuda porque tenía muchos amigos que trabajaban en banco, entonces te ofrecían plata, eh, negocios rápidos, y cosas así, y tuve mucha deuda. Entonces llegó un momento dado en mi último trabajo, que era el banco, y yo dije, ya no puedo seguir como empleado porque no, o sea, no puedo pagar todo lo que debo. Y además, ya estaba en un trabajo interno, yo me planteé, debo independizarme y buscar nuevos ingresos y emprendimiento. Y en el banco, un amigo me dice, mira, por favor, atiende a una persona determinada que quiere desarrollar un proyecto, y quiero que tú lo veas. Yo estaba como a cargo de ejecutivos de cuenta en empresa. Y lo atiendo, bueno, este caballero era que estaba desarrollando una feria que se llamaba Softel, que ya no existe, pero fue una feria grande de computación, fue la primera. Y él necesitaba plata para desarrollar un recinto de exposición en el Crown Plaza en el subterráneo. El asunto es que le pasamos plata, dejó una garantía, etcétera, y yo lo seguí viendo. Y el asunto es que la primera feria le fue muy mal, porque gastaba mucho y era buena la feria, y yo estaba buscando cómo salirme.
De hecho, creé una forma para que finalmente, para que el banco me despidiera. O sea, o sea, empecé a crear condiciones Ah. para que las condiciones se dieran. Y finalmente me despidieron y yo hablé con este caballero y le dije, ¿sabes qué? Me hago cargo de tu empresa. Y yo gano tal sueldo, pero dame el 10% y yo quiero ir participación. Y este negocio era de feria. Yo no tenía idea de feria. Y no sé, yo creo que ahí donde están cosas, me imagino que quizás viví en Alemania anteriormente, había ya organizado ferias en otras vías, no sé. Eh, Pero el asunto es que de inmediato estaba conectado al tema de las ferias, rápido. Y empecé, viajé a Brasil, después a Estados Unidos, y empezó a crecer rápido y yo me independicé totalmente. Así que ahí no tuve más habilidad que lo que sabía, no sé, fue una cuestión muy natural y tenía esas capacidades de organización. Y después, ¿cómo se da el tema espiritual? Es que llegó un momento en que dije, bueno, si ya sé organizar, empecé a hacer como seminarios de corte, y hacía seminarios y cosas, hicimos cosas grandes, congresos mundiales, la feria del Salón del Automóvil, era una organización bien grande y en un momento dado, ¿por qué no crear un área de desarrollo humano? Entonces empezaron a hacer primero seminarios, trajimos por ejemplo a Al Gore, que era el ex vicepresidente de Estados Unidos, para instalar el tema de calentamiento global en Chile. Trajimos a Mitus Goswami, a Joe Dispenza, a distintas personas, y en un momento dado dije, bueno, ¿por qué no una feria con charla? Si ya, bueno, antes de eso creé un programa que se llamaba Conversando Positivo, que todavía funciona, que ya lleva 13 años. Fui a la radio también como un desafío, porque el tema de la espiritualidad práctica tiene también que ver con el de generarse desafío en las cosas que más te limiten, eh, porque eso te va despertando y te va dando la oportunidad de crecer. Entonces, como yo era tímido y quería igual ser exitoso y querer crecer, dije, fui a una radio, a la Radio Universidad de Chile, y les propuse hacer un programa conversando en positivo. Y el director de la radio me dijo, bueno, hagámoslo. Y ahí empezó el tema de conocer a muchas personas del ámbito, digamos, del desarrollo humano. Eh, y después de haber conocido a toda esta gente y estar trabajando en ferias, dije, bueno, si ya conozco a toda esta gente, yo estoy metido también en este lenguaje y además tengo el lenguaje más profesional, ¿por qué no hacer una cosa más grandota donde se junten todos estos relatores y también convocar a personas? De ahí surge. Y ya lo tenía hace muchos años hasta que el año 2011, antes del 2012, ya se empezaba a hablar, dije, y ahora es el momento, y el 2012 lanzamos el primer MCA Festival, aprovechando el 2012. Qué tremendo. Entonces se produjo esa intersección entre la cosa como del lenguaje más del desarrollo humano, de todos estos temas, con un lenguaje más de rigor, digamos, en profesión, porque la organización requiere bastante rigurosidad, orden, etcétera. Entonces ahí se engranaron, digamos, las dos cosas. Hasta que llegó un momento que, como el día de hoy, que prácticamente ya he ido decidiendo, definiendo, dedicarme 100% al desarrollo humano, también como un propósito, y del cual yo me lo había definido hace ya varios años en términos que me planteé, y me lo planteé como compromiso también a Darío Sala en su momento, como maestro, que le planteé que en un momento dado que tuviera una base material relativamente sólida, iba a dedicar prácticamente el 100% de mi tiempo a hacer un aporte constructivo a la sociedad. Eh, Porque también sentía que había recibido mucho y que ya era importante también dar. Y así ha sido un poco como la evolución, pero siempre también en el campo de la organización. eh, que me ha salido bien natural, yo diría, pero han sido las capacidades también que uno va viendo, quizás astrológicas, por ejemplo, en la casa 1 tengo a Saturno, entonces el Saturno te da mucho rigor, pero por otro lado ascendente Libra, que el Libra te da esa capacidad también de relaciones.
Entonces ahí uno va viendo que todo tiene que ver con todo. Y el Sol, por ejemplo, en la casa 6, tengo muchos planetas en la casa 6, la casa 6 es la casa del servicio, en la astrología, que tiene que ver y organizar y hacer estas cosas, todo tiene que ver con el servicio, con el dar, el trabajar también como con grandes, muchas personas y en grandes cosas también. Un astrólogo que me dio clase hace muchos años también como que me lo dijo, yo ni pensaba en eso, me dijo, mira, tú vas a tener que trabajar en proyectos grandes que tienen que ver con la conciencia, tienes que trabajar con equipos principalmente de muchas mujeres y siempre arriba la ola. Eso es lo que me dijo en ese tiempo. Y de repente descubrí que lo que él me había dicho hace muchos años, como que ese era el propósito, tener que trabajar en, en estas ferias o en estos grandes encuentros, en aspectos masivos, que, que finalmente tienen casi la misma cantidad de trabajos que en eventos chicos también. Entonces, no, yo prefiero hacer cosas grandes que tengan alto impacto y así ha sido un poco, sincronía, la sincronía. Wow. Oye, Eddie, escuchándote, inevitablemente me surge preguntarte, en todo lo que ya has visto, recorrido, con todos los personajes y seres maravillosos que te has encontrado, eh, y sobre todo con los tiempos que estamos viviendo ahora, me gustaría preguntarte y saber cuál es tu percepción con respecto a esto que se ha venido anunciando hace tanto tiempo, de este despertar de conciencia. Se ha venido anunciando hace tantos, no solamente tiempos, siglos, ¿ya? Pueblos originarios, hay profecías, eh, y podía dar una lista infinita de etcéteras, ¿ya? Personas tremendamente vinculadas con la ruta espiritual y la ruta de la conciencia que también lo vienen diciendo. Seguramente tú te has encontrado con muchos de ellos. Eh, ¿Qué ocurre, por ejemplo, en ti con este escenario que está sucediendo ahora con respecto a esa información? Más allá de entrar como en la parte sanitaria, que sí, que no, me importa, me Claro. interesa la otra parte. Bueno, en todos los festivales siempre teníamos nosotros un llamado, digamos, viviendo la unidad, viviendo la conciencia, etcétera, etcétera. El último fue viviendo la unidad. Siempre hablábamos de esto, pero para ser honesto, nunca sentía de que iba a ser tan veloz, tan intenso. Mm. Sentíamos sí que festival a festival y cada vez se veían más gente resonando en estos temas. O sea, el 2012, cuando hablamos estos temas, especialmente, qué sé yo, canalización o cosas así media extrañas, te miraban muy extraño y muchas críticas, etcétera. Eh, pero después, a medida de los años, ya el festival último, yo creo que si traíamos a un extraterrestre y lo promocionábamos, capaz que no iba a producir tanto impacto. Ahora menos. Pero fue evolucionando mucho, pero tu pregunta va a ser bien concreto. Yo creo que el 2020, el año pasado, ha sido impresionante, igual, impresionante con la intensidad. Se hablaba del fenómeno Schumann ya, no sé, desde el 2015 más o menos, lo que estaba produciendo este fenómeno de que en el fondo como que se sentía que vivíamos las 24 horas, vivíamos en 17 horas, digamos, era todo muy rápido, muy intenso, se estaba sintiendo. Eh, pero el 2020 y este año, ¿para qué decir? O sea, cada vez, es cosa de ver las redes, pues, esto mismo, tu canal, tu comunidad, las comunidades que se están creando cada vez más. Cuando, por ejemplo, he tenido programas varias veces con Gastón Sublet, y Gastón siempre hablaba que en el fondo la fórmula era generar comunidades pequeñas que estuvieran caminando por al lado, por la caletera, digamos, de la costanera norte, por decir algo, ¿me entiendes? Por la gran carretera, que fuéramos por el lado. Entonces, que las comunidades tenían que ir por los lados y generando, influenciando
a las masas o a la carretera. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Ya cada vez hay más comunidades que estamos caminando por la caletera, a veces nos metemos igual en la avenida Es real. y ahí estamos manejando, ahí hacemos el quite, pero todos traspasando energía, 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 vibración, y eso está cada día más potente. Por eso que los grandes, vuelvo un poco a la astrología, los grandes astrólogos, pero también un Emilio Carrillo, el mismo Gastón, yo creo que está mucho más constructivo. Humberto Maturana, que ya se fue, pero impresionante cómo él cambió su visión y era muy constructivo también, y así mucho. Dicen que prácticamente esta humanidad está agotada, que no, ya no tiene vuelta, que el cambio es absolutamente irreversible. Y eso yo creo que todos lo estamos sintiendo cada vez más. Eh, y es muy fuerte, es muy fuerte. Y a mí, por lo menos, yo creo que a muchos, a ti también y a todos, quizás lo que estás viendo, nos da mucha alegría, por un lado. Por supuesto que está pasando una tragedia grande con el tema de la salud y gente que lo está pasando muy mal, pero si uno va al fondo y trata de tomar un poquito más de distancia, sin duda estamos viviendo tiempos impresionantes, muy impresionantes, donde está todo cambiando y se nota en la energía, y eso te excita, da como una excitación de ver todo lo que está sucediendo, cómo nos estamos colaborando, cómo nos estamos integrando, eh, eh, y es rico sentir en uno también como más Claro. conciencia, ¿no? Más despertar, más apertura. Así que yo creo que está todo pasando. Está todo pasando. A mí, yo cito un poco a Milo Carrillo, mi compañera Ruta, la Joy se enoja cuando cito un poco a Emilio Carrillo, pero, pero lo último que yo le he escuchado de él, él dice que ya la masa crítica ya está, Hace rato. que, sí, que solamente no se ha hecho el cambio total por amor, es lo que él dice, por amor a los que están hoy día todavía dirigiendo, controlando el sistema. Pero que ya más en lo corto que en lo largo, este transformación viene sin duda. Grandes astrólogos también dicen lo mismo, que ya el cambio de vibración, porque finalmente la nueva humanidad es un cambio de vibración. Cuando se habla de dimensiones, todo tiene que ver con eso, es un cambio de frecuencia. Y estamos todos cambiando de frecuencia, estamos en una frecuencia de mayor nivel de conciencia, donde estamos conectándonos ya en otro nivel mental, donde estamos comprendiendo muchas cosas, estamos comprendiendo cómo funcionamos, por ejemplo. Estamos comprendiendo nuestro funcionamiento mental, que de alguna forma nos implantan un chip en nuestra cabeza, pero ya sabemos eso. Entonces ya no nos dejamos implantar tanto y sabemos cómo estar más en el momento presente. Ya estamos comprendiendo más esa relación de las emociones con los pensamientos y con nuestro cuerpo. Cada vez hay más comprensión de que estamos integrados todos, tanto uno mismo como con el todo. Entonces cada vez hay más comprensiones, por lo tanto, eh, los que manejan de otra forma el sistema, o como ha sido el sistema permanentemente, por mucho que quieran, ya no tienen vuelta, porque mientras más luz, por un lado, cada vez está apareciendo más oscuridad, porque así se dan los polos y la correspondencia, eh, pero ya no van a poder, no pueden esconder. Entonces, cada vez va a estar todo más luminoso. Entonces, va a ir apareciendo cada vez más líderes conscientes que van a ir, de alguna forma, dirigiendo la educación, dirigiendo líderes conscientes en la política, en la ciencia y la tecnología, en la salud. Lo único que falta que es que tengamos más resistencia, todos los que estamos en el camino luminoso, que nos enfrentemos, pero en buena forma, con calidad, con luz, con amor, no entrando a una guerra como de igual a igual. Y mientras más luz, ya se va a ir equilibrando
y vamos a hacer el cambio profundo. Así que yo creo que es impresionante todo lo que está sucediendo para ir cerrando y, y todos podemos aportar y todos tenemos que aportar. Yo creo que ese es el trabajo también de cada uno de nosotros. Por eso que vuelvo un poco al tema que la espiritualidad y la conciencia es práctica. Y todos tenemos que hacer aportes prácticos y concretos a este nuevo orden que se está dando consciente contra este orden mundial, digamos. La guerra es conciencia, en el fondo. Nuestro trabajo es desarrollar conciencia, es conectarnos a eso. Y cada uno aporta en lo suyo a través de la casa, de la familia, del trabajo, en el servicio, en distintos lados, o simplemente cambiando la frecuencia. Si alguien te tira mierda, disculpa la palabra, pero así te tiran veneno, tú responderle con amor nomás, sin identificarse, sin engancharse. Yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo de no identificarnos, que eso tiene que ver también con la conciencia. Es decir, mientras más vigilia estemos, más despiertos estemos, vamos a estar menos sensibles a esa identificación. Entonces eso es parte del trabajo también, empezar a tomar más distancia y no identificarse a lo que no somos, en el fondo, y sí a lo que esencialmente somos. Y por ahí va todo lo que está sucediendo hoy día, que es increíble. O sea, poder estar viviendo una época así, yo creo que hay que agradecer todos los días. Claro. Imagínate la cantidad de experiencias que podemos vivir en estos tiempos. No sé, algunos hablan que hoy día podemos estar viviendo 20 días en una vida, De por lo hecho, menos. Mm. absolutamente. Mira qué importante eso que estás planteando, porque justamente yo creo que una de las grandes dificultades que hemos tenido como humanos durante tanto tiempo ha sido la personalidad, cuando uno se lo toma en lo personal. Me hacen, me duele, me dijeron, me mintieron, y generalmente no hemos tomado eso en esa vía. Cuando duele, duele hacia acá, ¿ya? Pero tampoco nos damos cuenta qué es lo que sale de nosotros. Es bien curioso como en esta ruta que hemos ido participando desde de la personalidad a la conciencia, y ese es el cambio de voltaje que estamos haciendo, porque el territorio ahora tiene una energía dispuesta a través de lo que está ocurriendo en el sistema solar, lo que está ocurriendo en la galaxia, y quizás qué tan infinito es el proceso que estamos viviendo, no sabemos, pero sí nos toca experimentarlo en la parte biológica, la parte humana, en la parte de la conciencia. Y eso que tú, Exactamente. eso que tú nos cuentas ahora, que ha sido gran parte de lo que nos ha dolido mucho a los humanos, porque el dolor ha estado marcado en la experiencia humana hace mucho tiempo. Mm. El abuso, la usurpación, la violación, el dolor, ha sido algo que ha prometido sanarse, ha prometido el humano cambiarlo, ha prometido el humano darle comida al que no tiene, ha prometido el humano la paz, pero curiosamente terminamos siempre haciendo lo contrario, ¿ya? Gastando más armamento para proteger la paz, ¿ya? Y vamos a buscar agua, no sé, pues, en Marte, y nos vemos que aquí hay países que no tienen agua potable, Así es. ¿ya? Hablamos de Dios, hablamos de religión, y todavía seguimos matando a las personas que sienten y piensan distinto. Y, y curiosamente, cuando alguno de esos tópicos nos toca, cuando nos toca por ser alguno de esos grupos, porque todos pertenecemos a un grupo pequeño, en algún punto, ¿ya? En algún punto nos va a tocar algo. Mm. Y es ahí justamente cuando siento el dolor del cual participo, siento el dolor de mi propia especie, y es bien curioso porque todavía siento que, y esto es bien personal, siento que este gran despertar a la conciencia, este gran salto a la humanidad, es poder aprender a vivir en este planeta. No tenemos idea cómo vivir. No, todavía no sabemos, y llevamos, nos dicen, un par de miles de millones de años acá, o un par de millones, nadie sabe, pero harto tiempo, y todavía no aprendemos a estar aquí.
no sabemos ni de dónde venimos, ni quiénes somos, que una mezcla genética de uno extraterrestre, que no, que es el mono, que hay un eslabón que está perdido, ¿ya? Que es una célula que evolucionó del océano, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, total que nadie sabe nada, pero vamos en una vorágine, íbamos, perdón, en una vorágine, es como un Fórmula uno sin chofer a 200 kilómetros por hora, que iba a Mm, chocar igual, claro. tarde o temprano iba a chocar, ¿ya? Donde vamos dando discursos como el calentamiento global, las potencias mundiales se juntan, hablar del calentamiento global, los países, ¿ya? Pero se sigue produciendo plástico, se sigue haciendo lo mismo. Es como que el discurso es muy bonito, ¿ya? Pero en la práctica siempre se termina como aludiendo a la personalidad. Usted recicle, usted no sé qué, el calentamiento global es tu culpa, el no sé qué. Y finalmente eso, no estoy diciendo, no estoy culpando a nadie y no quiero caer en como la víctima o los victimarios, solamente estoy eh, mencionando un poco cómo vamos cayendo en estos trucos. ¿Ya? Cómo vamos cayendo en estos trucos de los otros, ¿ya? Los despiertos, los dormidos, los de izquierda, los de derecha, los que saben, los que no saben, los que tienen, los que no tienen, los que pueden, los Ah, que no pueden. Y cierto. entra, y justamente entra esto que es como, que es la polaridad, claro, pero es la polaridad sutil también, po. Porque yo puedo hablar de mi comunidad despierta y los otros que están dormidos, ¿ya? Mm, Y lo digo implícitamente, pero para mí por lo menos es bastante obvio que este proceso que estamos viviendo como especie, o somos, ¿ya? O no, o vamos todos, ¿ya? Porque eso, claro. hablar Ahora, como de lo... Ajá, sí, disculpa, lo que sí es importante que el camino parte en uno, ¿ah? pero claro. Porque el desarrollo como humanidad es muy lento. Ujú, Y adicionalmente, o sea, para conocer las grandes preguntas, primero tenemos que partir básicamente en uno, porque sí, el po. problema fundamental, lo que tú estás planteando, José Luis, es la inconsciencia, la desconexión, la personalidad, y tenemos que trabajar la impersonalidad. Sí, claro. eh, eh, pero para eso tenemos que ir comprendiendo cosas, lo que tú estás diciendo, o sea, que no somos la personalidad, Ujú, porque el sistema nos hace funcionar con máscaras y finalmente nos identificamos esas máscaras y pensamos que eso es lo que somos. ujú, Y a veces nos perdemos la vida completa funcionando con esas máscaras y no estamos nunca conectados. ujú, Entonces, el trabajo de ahora es empezar a conectarnos con nosotros mismos inicialmente, y desenmascararnos, desidentificarnos. Un poco lo que tú hablabas del auto a todo chancho, empezar a darnos cuenta que ese auto ujú, es nuestro vehículo físico, es nuestro vehículo mental, es nuestro vehículo emocional, pero el vehículo no puede andar solo. ¿Quién maneja el vehículo? El conductor. ujú, ¿Y quién es el conductor? La esencia. Y generalmente hemos dejado al conductor fuera. Entonces, eh, funciona nuestro vehículo solo. Pensamos que somos el cuerpo, pensamos que somos el pensamiento y pensamos que somos esas emociones. No. Entonces, tenemos que partir con ese trabajo inicial, que ujú, empezar a trabajar con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, pero bajo una dirección de un conductor. Eh, y de ahí va surgiendo el crecimiento. Entonces, hay que profundizar qué significa el desarrollo de conciencia. sí, O claro. sea, que significa en el fondo, de alguna forma, no es todo, pero el conocerse a sí mismo y conocer cómo funciona todo, cómo funciona esta humanidad, cómo funciona el sistema, cómo funciona el universo. Pero cómo funcionan las leyes, la ley de correspondencia lo dice. Es decir, lo que está dentro está afuera, lo que está afuera está dentro. Si tú te conoces a ti mismo, vas a conocer a la divinidad. Eso está en Grecia, está en todos lados. No puedes conocer a la divinidad sin conocerte a ti mismo. Entonces tenemos que empezar un trabajo de conocernos a nosotros mismos.
Y ese es el trabajo práctico. Es decir, ¿qué es la desidentificación? Empezar a tomar un poquito de distancia de lo que nos está sucediendo y darnos cuenta que son circunstancias de la vida, pero que esta vida no es toda la vida, es una vida y es una circunstancia de la vida, que tenemos que vivirla, tenemos que ser actores de ese momento, pero darnos cuenta que somos actores de ese momento, pero que no somos todos, que somos también espectadores de ese momento. Entonces ahí tenemos que duplicarnos, o sea, ser actor y observador, para poder tomar distancia. Y así empezar a tomar la vida. Entonces, y además que así la vida se empieza a tornar mucho más entretenida, porque cada escena de la vida la estás viviendo a concho, pero por otro lado tienes capacidad de observarla también y de mejorar esa actuación. Es decir, chuta, Claro. no sé, escena amorosa, he actuado súper mal. Eh, he sido súper machista, he sido obsesivo, he sido celoso, he sido vanidoso, he sido narciso, etcétera, etcétera. Pero si tienes esa capacidad de verlo y empezar a aceptarlo, puedes empezar a trabajar esa vanidad, ese narcisismo, etcétera. Y así cada situación, las situaciones materiales, si uno está constantemente teniendo fracasos en las distintas escenas de la vida, puede empezar también a decir, a ver, ¿por qué estoy teniendo tanto fracaso? ¿Dónde estoy actuando en forma errónea? Y empezar a aprender de la gente que sí tiene éxito, o por qué tienes mala relación con el dinero, o por qué tienes resentimiento. Empiezas a trabajar esos aspectos. Después, así también los aspectos emocionales, las distintas escenas emocionales o de pensamiento, por ejemplo, impulsividades. ¿Cuántas situaciones de vida uno vive por impulsividad? ¿Cuántos asesinatos se producen en esta tierra por impulsividades, por situaciones sexuales incontrolables, donde te metiste en un tremendo problema por impulsivo, por impulsividad sexual, por darte un ejemplo? Y de repente te encontraste, hablo mujer, hombre, etcétera, con 2, 3, 4 hijos, a veces sin quererlos muchas veces. Entonces, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en la vida, pero siempre desde una óptica más consciente. Y eso es lo que está pasando hoy, pero eso es lo primero que deberíamos ir haciendo en el día a día. O sea, primero ver nuestra mecanicidad, ver nuestra programación, porque claramente estamos programados por el sistema. Estamos programados mentalmente, estamos programados emocionalmente, estamos programados socialmente, estamos programados a través del inconsciente colectivo, estamos llenos de programaciones. Y por eso que es un trabajo no fácil, porque además tenemos leyes como la ley del sueño contra la ley de la vigilia. Todo hace tender hacia la inercia y el trabajo espiritual es justamente lo contrario. Entonces requiere generar una fuerza contraria a la inercia. Sí, claro. Eh, ¿Cachai? Es que Entonces, el ¿ah? universo necesita expandirse, po. Por eso el universo necesita expandirse y la fuerza tiene que salir de algún lugar. Y aquí estamos todos los humanos viviendo una experiencia que hay que Claro, encontrarle el sentido, claro. pero para el desarrollo de conciencia necesitas una fuerza adicional. No, no te sirve la fuerza común y corriente que tenemos. Eso es lo que hay que aprender también, porque con lo normal que nosotros tenemos no nos sirve. ¿Por qué? Porque nos lleva a la inercia, nos lleva a la entropía, o sea, Claro. tendemos hacia el caos, porque eso es una ley. Sí. Entonces, todas las personas que quieren desarrollo de conciencia tienen que generarse una fuerza adicional, una fuerza propia, una voluntad, porque si no uno tiende naturalmente a la inercia, es decir, al no cambio, a la zona de confort, porque queremos, de alguna forma, en forma inconsciente, queremos volver al vientre materno, donde estábamos calentitos, donde estábamos bien protegidos y donde prácticamente no teníamos que hacer nada. Uno inconscientemente tiende a eso. Y por eso que hay que desarrollar, como habla Eckhart Tolle, por ejemplo, mucha vigilia para poder, en el fondo, desenchufarnos de los pensamientos.
él plantea claramente que los pensamientos son formas, que son formas mecánicas, o sea, no son propias, y uno cree que los pensamientos de uno son propios, Ujú. y no son propios, son grabaciones. Sí, claro. Eh, entonces, tenemos que comprender, por ejemplo, eso, simplemente eso, desidentificarnos de los pensamientos. Ujú. Eso con ejercicio, con las meditaciones que tú haces, todo, pero también con comprensión que esos pensamientos, entonces empezar a no inflar estos pensamientos. Y Ujú. generalmente los pensamientos te llevan a pensar en forma trágica, Ujú. drama, problemas, Sí, claro. inseguridades, depresión, etcétera. Ujú. Mira, ahí hay, hay una anécdota que yo creo que ya la conté aquí en Pulso, pero cae muy bien ahora. Recuerdo que una vez yo iba en el metro, bien apurado, muy apurado. Y el metro iba lleno de gente. Esto fue años atrás, hace varios años. Apenas había llegado como a Santiago. Y de repente entré una especie como, estaba preocupado, dije yo, pucha, está tan cara la vida, está tan complejo todo, porque es súper difícil como ahora mantenerse uno. Estaba en esos pensamientos. Dije, es claro, porque más encima ahora tener que matricular a los niños en el colegio, ¿ya? ¿Cómo? O sea, ¿en qué colegio los voy a matricular? ¿Ya? Es carísimo pagar la matrícula, ¿ya? La mensualidad. Y me fui todo en el rollo de pensar todo lo que costaba, los útiles escolares y todo. Y esto duró, no sé, unos 5 minutos. Y de repente digo, ¿y estos pensamientos de quién son si yo no tengo hijos? ¿Ya? Sí, claro. Y lo vi ahí. Y yo dije, guau, gracias. Y ahí, esto fue, para mí, fue una lección tremenda. ¿Ya? Yo era bastante joven, de haber tenido como 17 años. eh, y ahí me di cuenta de una tremenda verdad y que tiene que ver directamente con lo que tú estás planteando ahora, ¿ya? Que son ondas. ¿Ya? Si le queremos ver como ondas cerebrales, perfecto, nos va a calzar ahí. Pero hay un montón de ruido, hay un montón de información que está ahí todo el tiempo. Y cada vez que el planeta va ciclando, hay una energía mayor disponible y hay más ondas eh, más perceptibles para nosotros. No es que sean nuevas, están ahí siempre. Solo que nosotros tenemos la posibilidad de encajar y enlazar con eso. No por nada ahora viene el famoso 5G que también tiene una posibilidad también enorme con respecto a eso. ¿Ya? Pero lo que me gustaría preguntarte, sobre todo porque para las personas que nos están viendo, que tiene que ver justamente con tu propia percepción, cuando nosotros nos dejamos de identificar con la Matrix, con el mundo terrenal, no decir terrenal, lo voy a decir con la parte mundana, ¿ya? Con la parte de la personalidad. Y aquí siento que es clave esto, porque tiene que ver con gran parte de lo que la religión prometió también hacer. ¿Con qué nos conectamos? ¿Ya? ¿Con qué tiene que ver con esa fuerza extra que tú nos mencionabas en algún momento? ¿Ya? Porque esa fuente de poder, esa fuente que nos entrega voltaje, ha sido la gran promesa que hemos sentido que hemos perdido. Ese gran vínculo, lo hemos llamado Dios, le hemos llamado la fuente, el origen, ese gran misterio que nos han dicho que está afuera, que está en una nube, que está en una cruz, que está en un lugar, que está en una montaña, que está en una caverna. ¿Ya? Y en el último tiempo nos han dicho, oye, parece que está adentro, y parece que para allá es, y está cerca del corazón. ¿Ya? Y yo me atrevería a decir que es tan simple que hasta tiene sonido, hasta se escucha. Qué buena. Es curioso, o sea, y lo digo también porque yo estoy haciendo esto porque es un encargo. Yo me comprometí con hacer esto. ¿Ah? Yo también estaba en la propia Matrix y a mí me llegó este encargo con nombre, con apellido, con forma. Y por eso también esta semana es el coraje, porque yo tuve que agarrar, no sé de dónde coraje para hacer, para soltar sobre todo. No solo para gestar, sino que para soltar a lo que yo creía que era real y verdadero, por otra cosa. No tenía Y, idea qué era. sí, y enfrentarte contigo mismo. Sí, pues. Aquí estamos teniendo esta conversación. Sí, po. Y siento que se trata un montón de eso, que yo creo que ese vínculo que es íntimo,
con ese misterio, con esa forma que la vida que seguramente, y aquí lo hablo desde mi propio fuero, desde mi propia experiencia, por todas las rutas nos trata de mostrar lo simple que es, lo claro que es, ¿ya? Y somos nosotros los que vamos colocándole complicando. velo, diciendo que es el misterio de la vida, ¿ya? Lo que no comprendemos, ¿ya? Inclusive los pueblos ancestrales, sin juicio esto, dicen el gran misterio, porque cada vez tiene como más capas, más profundidades, una expansión mayor, pero me encanta eso que tú Mm, planteaste desde el inicio de este pulso, que es práctico, mm, que es concreto, ¿ya? Es tangible y visible. exactamente. Mm, Claro, y lo que tú planteas es simple y complejo a la vez. Es decir, tampoco no hay que irse por el rollo mental, porque mm, claramente la conexión no va a ser mental. eh, Porque si fuera a través de la razón, ya este mundo sería muy distinto, porque la información está hace rato, mm, pero recién la ciencia está un poco abriéndose a otras posibilidades sin su famoso método científico, sino a través de un método científico con conciencia. Y entonces, la simpleza la dice Eckhart Tolle, en el fondo, conéctate con tu silencio, para el loro un poco y unifícate. Y desde ese momento uno empieza a sentir la divinidad. Eh, para llegar a ese punto eh, es complejo. Parece fácil, pero un poco lo que tú decías también, porque tenemos una grabadora metida en la cual es un loro chillón que no para ni cuando estamos durmiendo, y lo peor es que nosotros le hacemos caso y creemos que es nuestro amigo ese loro y es en el fondo, entre comillas, un enemigo porque es mecánico, no es nada. Entonces, esa es una parte del trabajo. Lo otro también es simple en el asunto de que yo creo que los seres humanos venimos a servir aquí a la Tierra, es decir, a conectarnos con lo que somos y eso regalarlo. Y a través de ese regalo vamos entregando conciencia, y esa conciencia es un aporte a la creación, porque la creación de otra forma se va expandiendo y se expande a través de nuestras experiencias de conciencia. Entonces, mientras más experiencias de conciencia, la creación cada vez se expande también y se va transformando a través de nuestros mismos procesos de conciencia. Entonces, ¿cuál es nuestro rol? Ese, generar experiencias de conciencia, y con eso estamos haciendo un aporte a la creación. Eh, es así de simple y así de complejo. Y a medida que vamos desarrollando conciencia, estamos más en el momento presente, nos conectamos más y con eso estamos vibrando en un nivel más potente, y con eso también podemos transferir esa energía a otros, que les va a llegar a través de esa transferencia de conciencia también esa vibración, y con eso también se está haciendo un aporte. Pero ahí volvemos de nuevo, tenemos que partir con uno, es mm, decir, eh, conectarnos, trabajar el tema del loro, captar, comprender más las distintas mecanicidades, trabajar quizás algún aspecto limitante que hoy día más nos esté complicando. eh, Cualquiera, no sé, pensar, por ejemplo, en mi caso, yo he ido cambiando aspectos limitantes en su momento, como lo planteé cuando chico, era muy tímido. Cuando ya empecé a tener conciencia un poco, algo de este camino, me di cuenta, y me lo dijeron también, de que con timidez no iba a llegar a ningún lado. Entonces ahí uno empieza también a observar, a preguntarse de dónde viene la timidez. De mm, repente me dijeron, mira, la timidez también viene del narcisismo, porque el tímido a veces se siente muy especial. Eso me quedó también dando vueltas. Chuta, timidez, narcisismo, extraño. Pero empecé a trabajar la timidez también, con aspectos concretos como estudiar teatro, por ejemplo.
Entonces me obligué al teatro y eso me obligaba a expresarme corporalmente, oralmente, y con eso vas venciendo limitantes. Y así uno puede pensar hoy día, a ver, cuál es mi principal limitante, qué es lo que más debería trabajar. Entonces tratar de enfocarse en un aspecto, porque también de repente cuando queremos hacer trabajos prácticos, empezamos como a abrirnos a pensar que tenemos que trabajar muchas cosas paralelas. Y la realidad dice que no, la realidad dice que trabajemos una, porque también la realidad dice que si hacemos un cambio, hacemos un cambio global en uno, que es física cuántica de alguna forma. Entonces, trabajemos un tema que aún hoy día lo esté topando, quizás en el aspecto emocional, por ejemplo, la hipersensibilidad. La hipersensibilidad claramente es un tema que limita mucho a veces en la vida, porque te dejas llevar por esa hipersensibilidad, tomas malas decisiones, en las relaciones también te dejas llevar, a veces te dejas llevar por personas, te dejas llevar por el buenismo, que está muy metido en la religión, ser buena persona, y la conciencia no tiene que ver con buena persona, tiene que ver con la neutralidad, es decir, más allá de lo bueno y lo malo. Eh, entonces, por ejemplo, trabajar la hipersensibilidad. Una persona que la soberbia, por ejemplo, que es un defecto que supone que es un defecto grande, que supone que es un ángel caído el que trajo esa soberbia, digamos que el diablo es un ángel caído por la soberbia, el creerse Dios, de alguna forma, el creerse las toas. Entonces, si uno está actuando en forma muy soberbia y eso te está limitando el desarrollo de conciencia, empezar a observarla y a aceptarla, porque por último, todos estamos experimentando aquí en la materia por algo, porque somos todos defectuosos. Entonces tampoco hay que tener vergüenza de los aspectos defectuosos, el narcisismo, el todo mirarlo por el lado de uno nomás, que te limita la capacidad de diálogo, te limita la capacidad de ver otras cosas, de escuchar a otros, porque te encuadras en ti mismo. Eh, Tus relaciones son todas medias egocéntricas, quieres lo mejor para ti, pero no sabes dar amor, por ejemplo, porque una persona muy egocéntrica, muy narciso, es bien incapacitado de amar, porque se ama solamente a sí mismo. Y así tantos aspectos que uno podría empezar a verse, pero en ese sentido los chilenos, por ejemplo, también somos flojonazos para aceptarnos en aspectos defectuosos. Nosotros mostramos mucha imagen, nos sentimos muy importantes, y tratamos de demostrar algo que no somos. Entonces, todas esas cosas, uno puede empezar a trabajarse, José Luis, pero en un aspecto. Hay tantos aspectos Sí, po. limitantes que uno puede tener. La flojera, por ejemplo. La persona que se siente que es muy flojo, bueno, empieza a trabajar la disciplina, puede ser con algún aspecto físico, que puedes partir desde a poco, que es otra área que yo encuentro que es fundamental para el desarrollo de conciencia, que es mover el cuerpo, la actividad física. Porque como estamos todos interconectados, la actividad física te cambia la energía, te sube la energía. Entonces una persona que es sedentaria y que dice que está en un trabajo espiritual, yo lo primero que le diría, empieza a desarrollar actividad física, empieza a mover ese cuerpo, empieza a mover tu vehículo. Eh, entonces, y así tantas cosas concretas, prácticas que uno puede empezar pero para eso hay que la autoobservación. Eso es fundamental, Sí, po. tener un cuaderno, empezar a escribir lo que uno va observando en el día a día, cómo reacciona frente a distintas situaciones. Por ejemplo, si despertaste súper bien y de repente a las 12 del día, el José Luis que estaba en súper buena onda a las 9, de repente a las 12 estáis como medio así Sí. irritado, preguntarte, oye, ¿qué pasó? A ver, Sí, ¿te po. relacionaste con alguna persona? ¿Tuviste un llamado? ¿Por qué tuviste ese cambio de estado emocional? Sí. No es porque sí. Se supone también, por ejemplo, que en un estado de conciencia uno debería ganar energía. Entonces Mm. uno debería tratar de hacer un balance diario
En la mañana ver con cuánta energía amaneciste, ponle energía por último 0, y después en la noche cuando llegaste a tu casa y estás acostado, ver con cuánta energía. Generalmente, yo diría la mayoría de las personas estamos con -0, Sí, claro. estamos con -20, -40, -60, estamos absolutamente desgastados. Sí, Entonces po. deberíamos preguntarnos por qué en la noche estamos tan bajo de energía. Y ahí hay varias respuestas que tienen que ver con lo que hemos conversado. Por ejemplo, porque estamos muy dispersos, porque no estamos en el momento presente. Entonces, al no estar en el momento presente, estamos con nuestra emoción quizás en la casa todavía, quizás por una discusión o por cualquier cosa. Estamos pensando en el futuro, en quizás en un negocio que quiero hacer, o en un viaje, o en lo que me va a pasar en la otra semana y no estáis casi nunca en el presente, entonces estáis trabajando disperso. Sí. No estáis conectados realmente al momento presente, estáis trabajando en forma mecánica, lo cual te desgasta cualquier cantidad, más pensando en el pasado o en el futuro. Llegaste en la noche absolutamente desgastado y lo único que querías es comer, quizás pegarte a la televisión y pum, planchado en la cama. Sí, po. Entonces, una persona que quiere desarrollar conciencia debería también observar esas cosas, por ejemplo. ¿Cómo ganar energía y dónde pierdo energía? Porque para tener conciencia hay que tener mucha energía. Y como toda energía, tenemos que ganar energía. Entonces, uno lo nota en personas que están trabajándose, que están con energía. Los ves que están con mucha vitalidad. La vitalidad de dónde viene? Viene de nuestro cuerpo energético, que es nuestro cuarto cuerpo, se puede decir. Ese cuerpo energético pierde energía también si estamos muy dispersos. Ujú. Y esa energía la empiezan a chupar otros seres. Entonces, de ahí también perdemos mucha energía. Entonces, una persona que está vital, que se nota cuando está vital, es porque está compacta Ujú. y no está perdiendo, y ahí tiene que ver también con el sueño, el dormir bien, porque si uno duerme mal, te empiezas a conectar también con energías bajas y despiertas un poquito succionado, Sí. ¿no es cierto? Y todo eso influye, todo eso influye. Por eso que en el fondo la espiritualidad es un trabajo súper práctico, Ujú. súper concreto, del día a día, en distintas áreas, en distintas situaciones, y no tiene que ver con las voladas, No. y no tiene que ver con demasiada información, tiene que ver con uno mismo en el día a día, y uno se puede revisar y puede ir observándose si uno está avanzando. A veces uno avanza 2 pasos, baja de nuevo, pero siempre se va avanzando si es que uno empieza como a conectarse a este camino, porque además se empieza a ser entretenido y por otro lado, si uno empieza a desarrollar más voluntad, tu inconsciente te empieza a ayudar en Ujú. ese camino. Y también otros seres te empiezan a ayudar y uno se empieza a dar cuenta que empieza a crecer en conciencia. Pero hay que tener cuidado en estos tiempos también, hablando de tu pregunta anterior, que bueno, se habla del New Age, de todo eso, y hay mucha información en redes, muchas personas también transmitiendo, y ahí uno tiene que conectarse a lo que le resuena, pero también preocuparse de uno mismo, ¿no? No irse en la volada de solamente que a través de viajes astrales o a través de canalizaciones, todo eso va a llegar como la iluminación. Porque yo siento que no es así. Siento que va a llegar a través de un trabajo práctico. Lo demás te va a ir llegando por añadidura, siento yo. Quizás otras personas pueden verlo de otra forma. Eh, pero sí, por lo menos mi experiencia me dice que en lo práctico, a través del tiempo, yo soy más viejo casi de todos ustedes, a través del tiempo se van viendo los resultados. Se van viendo los resultados de ese trabajo de voluntad y de perseverancia. Eh, Esa es otra característica que uno tiene que tener, de ser muy perseverante, como
esos monos que uno les pega y caen y se separan, caen y se separan. Eso hay que tenerlo también en el trabajo espiritual, hay que levantarse y levantarse y levantarse, porque el premio además es muy bonito. Imagínate poder llegar a irse de esta tierra más lúcido, más despierto y con la confianza de que nos vamos a otra dimensión despierto también, porque la correspondencia yo siento también que va a aplicar en ese momento, la ley de correspondencia, es decir, si nos vamos con cierta tranquilidad de corazón, de que hemos hecho algún trabajo y hemos comportado, hemos hecho lo posible, yo creo que nos vamos a la otra dimensión también con esa misma sensación rica, ¿no? Sí, ¿No es cierto? absolutamente. Mire, yo concuerdo con todo y sobre todo que esto del trabajo interno, del trabajo que es propio, el trabajo que es individual, perdón, particular, propio, es la única diferencia, es lo único que hace que todo cambie. Y puede sonar a cliché, puede sonar a, que, a mil veces dicho, y yo creo que por eso se tiene que decir tantas veces también, porque cada uno coloca su propio granito de arena en su propio universo, Sí, hasta que se da cuenta que uno es el propio universo y con muchos granitos de arena, pero tiene que partir por un granito de arena, por lo pequeño, por lo propio, por lo íntimo. claro. Generalmente, y aquí yo creo que hemos cometido varias rutas humanas, como diciendo lo que hay que hacer, típico como del padre Gatica, ¿ya? Típico del padre Gatica. Y ocurre un montón. Muchas veces, yo por ejemplo, para mí Pulso ha sido tremenda escuela de coherencia en lo personal, ¿ya? Sí, Porque si uno no, no no puede, tiene, perdón, uno no puede hablar mucho si no lo practica, ¿no? tal cual, si no, no tiene ni un sentido. Si no, si no, no pasa, si no, no funciona, si no, no es real, no es Sí, concreto. Y por sobre todo, lo de que la resonancia interna, íntima, o sea, si uno anda por la vida diciendo, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer esto, es que uno ya no entendió nada. ¿Ya? Porque finalmente empieza a despejar todo y se trata de una cosa mucho más sencilla, lo que yo siento, que es más simple, más profunda, pero que no es fácil, que tiene que ver justamente con lo que planteas tú, la voluntad, ¿ya? El mantenerse en un camino. Muchas veces vamos caminando y dice, ah, ya, bueno, medité 2 semanas, ya, suficiente, ya, 2 semanas, todos los días suficiente. Hice yoga una semana completa, no sé qué. ¿Qué significa? Que finalmente yo creo que una de las cosas que no podemos autoengañarnos es que la ruta de la conciencia es un estilo de vida finalmente. Es sí, elegir caminar la vida de una forma. sí, No es algo que yo voy y lo compro, lo suelto, porque lo más curioso es que una vez cuando ya me doy cuenta, que una de las características más importantes que tiene la conciencia, que es darse cuenta, integrar algo que antes no veía y que ahora lo veo, no me puedo hacer el loco. Y si me hago el loco, ¿ya? Rápidamente la vida se encarga de sí, volver a mostrar aquello, ¿ya? Por lo cual me estoy haciendo el loco. Y uno se pilla, si uno se pilla en el pensamiento, se pilla en el hacer, se pilla en el decir, y claro. eso yo siento que es tremendamente importante. Esa lucidez de decir, oye, estoy a punto de cometer lo mismo que hago siempre. Sí, lógico, tienes toda la razón. Y además que este trabajo, tal como tú dices, implica tomar una responsabilidad con uno mismo y que va a implicar un cambio también en todos los aspectos, porque como te cambia la vibración, te va cambiando las relaciones de amistad muchas veces, hay personas que se empiezan a alejar, otras empiezan a acercarse. eh, Tú vas cambiando, entonces tu círculo más cerrado te dice, pero ¿qué te pasa? Que estás distinto, porque tal como en los libros de Carlos Castaneda, Don Juan, siempre Don Juan le decía a Carlos Castaneda que en el fondo teníamos que borrar nuestra historia personal. ¿Y por qué le decía eso? Porque en el fondo nuestra historia personal nos encuadra y no nos deja salir de ese cuadro, que es nuestra familia, nuestros amigos, todo. En el camino de conciencia tienes que ir borrando esa historia personal para producir transformación.
Entonces ahí requiere responsabilidad, lo que tú decías, compromiso, convicción, un cambio permanente, aunque sea pequeño, y muchísima, muchísima voluntad. Y la voluntad es igual, igual, igual que ir a un gimnasio. O sea, si el que quiere desarrollar músculo tiene que empezar a hacer pesa, aquí también hay que empezar a desarrollar la voluntad a través de ejercicios diarios, aunque sean pequeños, pero lo que hablaba antes de los desafíos, uno tiene que generarse desafíos. A través de los desafíos uno va creciendo el músculo de la voluntad. Y puede partir con desafíos pequeños, aparentes, pero no importa, porque de así va creciendo, porque otro error que cometemos es plantearse desafíos muy grandes y al corto plazo no los puedes cumplir y entonces lo dejas botado. Te generas mucha expectativa con ese desafío y no lo vas a cumplir. Entonces es mejor, ¿por qué no plantearse un desafío pequeño? Lo cumpliste, después planteate un desafío ese más un poquito más un poquito más, y así va creciendo. Y es impresionante cómo el músculo va creciendo, el músculo de la voluntad. Y es impresionante porque esa voluntad, ¿cuál es la misión que tiene esa voluntad? Esa voluntad actúa de intermediario, actúa como intermediario para conectarse a la esencia. Eh, no es imposible llegar a la esencia sin voluntad. ¿Por qué? Por lo que hablamos antes, porque si no, necesitamos esa energía, necesitamos ese esfuerzo, y la voluntad te da ese recurso de poder ir a como metas más altas. Entonces, a través de esos desafíos tú puedes relacionarlo un poco con tu compromiso también, con lo que tú quieres internamente, o por último con compromisos más pequeños, como el Ikigai, digamos, donde tú, no sé si han escuchado el Ikigai, escuchado José Luis, que en el fondo plantearte desafíos pequeños, materiales o de otro tipo, y eso relacionarlo con los desafíos. Por ejemplo, en mi caso casi siempre ha sido desafíos físicos, correr, por ejemplo. Ya, entonces podéis desafiarte, voy a correr 2 veces a la semana, no sé, 15 minutos, 10 minutos. Y mientras corres puedes plantearte algo que tiene que ver contigo mismo. O sea, algo que tú quisieras cambiar o algo que estés trabajándote internamente. Entonces esa voluntad la vas dedicando. Entonces ahí vas co-creando hacia ese propósito. Entonces, aprovechas todo, o sea, se va mezclando esa voluntad con el propósito, con el desafío, y eso es trabajo práctico. Entonces, por ejemplo, una persona que habla mucho, quizás, que tiene verborrea, se puede plantear el desafío ya una semana, voy a tratar de hablar lo menos posible y escuchar, y tener un cuaderno para observarlo. Entonces, ya hoy día, en realidad, hoy día me observé que ya con una tal verborrea, eh, no sé, una persona puede tomarse como desafío, qué sé yo, un hombre, por ejemplo, que quizás le falta más punch, entrar a hacer una actividad marcial, un arte marcial, entrar a karate, por ejemplo, si es un poco tímido, un poquito cobarde, ya voy a hacer artes marciales porque eso me va a enfrentar a mí mismo, por ejemplo. Una mujer que de repente quizás tiene muchos aspectos de repente más masculinos, plantearse o que le cuesta fluir, por ejemplo, baile o tai chi, eh, aspectos que sean más femeninos, que la vayan conectando a esa área. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso es trabajo, todas esas partes de una actividad de desarrollo de conciencia que uno puede ir moviendo, que son muy interesantes. Y el aspecto material también, pues plantearse desafíos materiales. Una persona que hoy día puede tener problemas económicos, empezar a profundizar. ¿Qué significa el concepto de la abundancia? ¿Qué significa el concepto de la escasez? Quizás está vibrando constantemente en la escasez, que lo trae quizás de familia o de otros lados. Entonces, empezar a observar eso y empezar a trabajar la abundancia y lo material
quizás con proyectos específicos. Empezar, por ejemplo, hoy día uno puede observar a través de lo que está sucediendo con todo el mundo transformándose con el tema de las redes. Claramente los trabajos todos van a ser mucho más virtuales que físicos. La inteligencia artificial te va a ir limitando muchos trabajos que ya no van a existir en un corto plazo. Entonces, si uno está trabajando en esos trabajos, empezar a observarlo y decir, sabes que voy a tener que cambiar. O si que uno quiere tener más éxito material, empezar a investigar, a ver cuáles son las áreas que hoy día permiten tener más desarrollo económico, eh, ver cuáles son esos proyectos más exitosos, profundizar, investigar y hacer un trabajo serio al respecto y después tirarse a una independencia o a un emprendimiento dentro de una empresa también, ser intraemprendedor. Es decir, tantas cosas que uno puede ir haciendo en este trabajo de conciencia, que es maravilloso. Pero hay que salir, que eso yo lo aprendí, también me lo dijeron un par de veces, hay que salir de la tibieza, de ser tibio. Uno en estos tiempos no puede ser tibio. Hay que jugársela, hay que tirarse en paracaídas nomás, hay que tirarse al vacío, porque finalmente no va a pasar nada, pues si somos seres espirituales, así que Sí, pero, ¿no es cierto? Pero hay que tirarse porque no sacamos nada con estar el tibio, ni chicha ni limonada, como se mm, dice en buen chileno. sí, po. Entonces, estáis ahí, pues, pasando nada, estáis aburrido, estáis manteniendo ahí tu zona, pero una vida así no tiene sentido, pues, es como... eh, Sí, po. entonces, hoy día, por ejemplo, está pasando eso a veces con seres humanos que están pensando que quizás vamos a volver a la antigua normalidad, que lo cual no va a suceder, entonces van a morir esperando ahí. Otros que quieren ser parte, digamos, de esta nueva humanidad, pero miran nomás Mm, y dicen y esperan que otros lo hagan. sí. Otros que también quieren estar en la nueva humanidad, que de repente hacen algo, después salen, entran, salen, y otros que finalmente ya están jugados, y están jugados a la nueva humanidad, y yo siento que ese debería ser el rol de todos nosotros, o sea, estar jugado a la nueva humanidad, a una nueva conciencia y ser un aporte en lo mejor que uno tiene. Wow, absolutamente. Y sobre todo, yo creo que aquí algo muy personal también, que finalmente, querámoslo o no, nuestra pasada por este planeta lo modifica. Cada ser humano deja su huella. Le llaman huella de carbono, algunos le llaman descendencia, otros le llaman proyección, otros le llaman dejar huella, trascendencia, pero finalmente en este viaje en el que estamos los humanos hace tanto tiempo sobre este mismo planeta, siempre vienen generaciones jóvenes, nuevas, ¿ya? Con más sueños, con más voluntades, con más sensibilidades, y nosotros vamos a tener que heredar el planeta a otros también. Es lo que nos toca, nos corresponde. Y curiosamente, el último tiempo se ha hablado de los niños índigo, los niños cristal, los niños, un montón de Mm, denominaciones para una sensibilidad absolutamente profunda, ¿ya? De la cual yo, es una convicción íntima, que yo creo que todos tenemos composiciones distintas, pero todos tenemos una alta sensibilidad y todos venimos programados a lo mismo, que es hacer de este lugar el mejor lugar en el que queramos vivir, hacer el cielo en la tierra. mm. Todos vinimos a cambiar el mundo, todos vinimos con esa misión. Unos la escuchan, otros no, unos la tienen más clara, otros no, pero todos en algún punto nos nace ya hacerlo bien, hacerlo mejor. Y yo creo que gran parte de este viaje que estamos haciendo ahora en colectivo, más encima la era de Acuario invita al colectivo, Sí, pues. invita a hacer un movimiento, la tecnología está a disposición. eh, ¿Qué voy a hacer con el tiempo que se me da?
Yo creo que esa es una pregunta que a mí de pequeño me dio muchas vueltas. ¿Qué voy a hacer con el tiempo que se me da? Cuando yo me di cuenta también que existía como el cambio de ciclo muy chico, fue como, ¿qué hago con esto? ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ante este tiempo? Y yo creo que esta pregunta me gustaría como entregarla también a que las personas, no sé si ahora, porque vamos a ir a dormir muy luego, pero que mañana en la mañana, con el café de la mañana, se pregunten y elijan qué van a hacer con el tiempo que tienen. Porque aquí estamos de pasado. Aquí todo es transitorio. Aquí todo es un momento. Todo es un instante. ¿Ya? Y la única forma de aprovecharlo al máximo es vivirlo en presente, porque así se hace mucho rato más. Pero cuando estoy en el robot, en el loro mecánico que dice el Eddie, ¿ya? El loro mecánico va a estar todo el rato ahí comiéndome el coco, lo voy a estar pasando pésimo, voy a estar en un lugar que no quiero estar, voy a estar haciendo cosas que no quiero hacer y nos vamos a dar cuenta que la vida se nos fue. Y así pasa, en un suspiro, en un momento. Y tenemos la chance, tenemos la oportunidad de transformarlo todo, absolutamente todo. Tenemos las capacidades, los poderes, los dones y las voluntades. Yo creo que tienen que estar ahora a disposición para que esto ocurra. Esto va a ocurrir igual, con nosotros o sin nosotros. Esto viene igual. Yo creo que esto se viene avisando, como lo decíamos al inicio, Eddie, hace muchísimo tiempo. ¿Ah? Ya no nos quedan ni siquiera profecías, ya se acabaron las profecías. Ahora hay que ejecutar, Ya ahora hay que estamos, ya. hacerlo, sí, hay que hacerlo práctico, absolutamente práctico. Siento que Estamos rindiendo examen en estos tiempos. sí, absolutamente, absolutamente. Yo creo que nos toca un montón ahora poner en práctica, como bien dijiste tú, esto de la espiritualidad, esto de la conciencia, la automaestría, todo es práctico, absolutamente práctico. En la tercera dimensión aquí la práctica hace al maestro, no hay otra, no hay de otra forma aquí. Y recorrer un camino requiere coraje, requiere valor, requiere voluntad y por sobre todo requiere amor. Y yo creo que ahí tenemos la chance en el contexto, porque el contexto ahora está perfecto. El contexto está perfecto para hacerlo, porque está muy contrastado, extremadamente contrastado, ¿ya? Para que no nos quede duda hacia dónde es. Sí. De eso se trata. Algunas personas dicen, no, es que está la cagada en el mundo, está... Pero, ¿cuál es la clave? La polaridad está en una de las rutas humanas para que nos demos cuenta cuál es el camino que queremos elegir. Y ahora estamos en eso, ya no puede estar más contrastado. No sé si, o sea, sí, puede estar siempre más contrastado, pero ya está lo suficientemente contrastado para saber cuál es el camino que tengo que elegir o el que quiero elegir. Así es. Hay un sueño, yo no sé si es un sueño, me corrijo. Hay algo que a mí me encantaría que ocurriera. Me encantaría estar vivo para cuando ocurra, porque sé que va a ocurrir igual. Y es algo que tiene que ver con el nombre de pulso, que tiene que ver con algo que se llama coherencia cardíaca global, que en algún momento la humanidad completa se detenga un par de minutos a escuchar el corazón, todos, y ver qué sucede. Ah, para una película esa. Hagamos la película real. Yo creo que se puede, absolutamente. Siento que las respuestas de la vida son simples. Por algo el corazón se escucha y tiene sonido. ¿Cierto? Querido Eddie, te quiero dar las gracias por este reencuentro, por esta conversa maravillosa, darte las gracias por tu servicio a la vida, por generar plataformas para que activadoras de conciencia, para que maestros, para que la conciencia se expanda y se muestre. ¿Ya? Muchísimas gracias por hacer eso, por ser un megáfono
de esto que practicas por ser un megáfono vibratorio de aquello que eres, porque eso inspira a otros, inspira a otras. Ahí lo digo directamente porque mis hermanitos, que yo amo mucho, de seminarios espirituales, se vieron muy inspirados por ti también en hacer lo que están haciendo. Así que yo te agradezco profundamente por tu servicio a la vida y por ser. Ah, muchas gracias, que tan cariñoso. Al contrario, gracias a ti y gracias a todas las amigas, amigos que están conectando, por tener la paciencia de escucharnos también. Y, y lo mejor para todos. Estamos viviendo tiempos maravillosos y tenemos una gran responsabilidad, sí, especialmente para los más jóvenes, tal como tú decías, José Luis. Yo creo que, de hecho, hoy día puse en Instagram una gráfica al respecto, que nosotros tenemos un poco la obligación de transmitirle una frecuencia muy constructiva a los más jóvenes, a los más niños. Y tenemos que entonces que ser muy vigilantes con nosotros mismos respecto a cómo vibramos y a la coherencia que tú dices, porque los chicos ya vienen enchufados, entonces se dan cuenta de las incoherencias también de los más adultos y con eso también los desilusionamos frente a la vida. Entonces tenemos que darles un muy buen ejemplo, muy buen ejemplo, y porque ellos además funcionan hoy día cada vez más horizontal, es decir, se dan cuenta que están compartiendo con un alma, no tanto con el papá o la mamá, sino con un alma. Entonces ven la relación de alma a alma. Así que una invitación, sí, que seamos lo más coherente posible, y que disfrutemos este camino porque es un camino hermoso y que lo agradezcamos, es decir, que estemos vivos y que tengamos la oportunidad de despertar en la mañana y de poder vivir esta gran película que es la vida y tener tantos roles distintos y vivir tantas experiencias es un lujo. Se dice que muchos seres de otras dimensiones están haciendo cola para venir a la Tierra y poder experimentar lo que se está viviendo aquí. Así que somos privilegiados. Así que sentámonos privilegiados, sentámonos agradecidos, agradecer y eso. Muchas gracias a todos y especialmente a ti, José Luis. Muchas gracias, Eddie. Bueno, aquí compartirles las redes sociales. La Pieri está compartiendo el Instagram. De Lady también estamos compartiendo las redes sociales de MCA. Si no Perfecto. conocían a Edgardo y ahora lo conocen, síganlo. Hay redes sociales, ahí está todo el viaje de MCA, también está la página web. Eh, En Twitter también, si quieren, los que se meten en Twitter, ahí estoy también. Maravilloso. Así que ya saben, si no conocían a Lady, ahora lo conocen. Hay una ruta ahí con MCA que es maravillosa también, muy expansiva. Y si les latió este pulso, compártanlo con alguien más también. Si no conocían a Pulso y ahora lo conocen, cuéntenle a Sí, alguien más también. De eso se trata. No cuesta eso. nada. Hay que ser colaborativo en estos tiempos. Ujú, absolutamente. Querido Edgardo, te mando un abrazo gigante, enorme, 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 enorme. Gente, Y nos vemos muy prontito. Nos vemos el domingo, de hecho, en esta activación, eso, con el coraje, perfecto. con ese salto al vacío. Coraje. Les Buena mando un esa abrazo. palabra, muy bonita, coraje. Sí. Igual, muchas gracias a todos. Que Chao, descansen. chao. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches, que descansen.